Este gobierno no afloja en su misión de traer progreso al país. Una inversión de $600 millones permitirá finalmente modernizar el puerto de Caldera. Seguimos haciendo historia. Gobierno destinará 150.000 millones de colones para cumplir el sueño de muchas familias que ansían tener casa propia. Estudiantes de escuelas y colegios tienen el nivel de dominio de un segundo idioma más alto de los últimos 5 años. Cantones de Occidente están listos para recibir todos los beneficios de la red 5G. Descargar una película en solo 10 segundos será toda una realidad. Bienvenidos a la conferencia de prensa semanal con el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Buenas tardes al presidente de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, don Arnold. Una bienvenida cordial y calurosa a todos nuestros jefes, quienes quiera que nos estén viendo entre los 5.2 millones aproximadamente de habitantes que tiene este país bendito. A los invitados especiales que hoy les doy un abrazo de bienvenida. Muchísimas gracias por venir. Muchas cosas buenas que anunciar, a mis colegas de gobierno y obviamente a los señores y señoras de la prensa. Encantado de la rendición de cuentas semanal, especialmente porque hay muy buenas noticias y cosas importantes que comentar y discutir con el pueblo de Costa Rica. Sin más atraso, don Arnold, empecemos en materia, por favor. Don Rodrigo, la palabra empeñada es la palabra cumplida. Por eso el gobierno cumple con la zona sur y ponemos nuestra colaboración, esfuerzo y trabajo para que el complejo forense sea una realidad. El señor Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AIA, el señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y el señor presidente nos explican de este importante aporte del gobierno a la zona sur del país. Bueno, el Poder Judicial ha venido impulsando un complejo forense en Buenos Aires de Punta Arenas desde hace muchos años, ¿no? Y la verdad es que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer las cosas para poder colaborar con el pueblo de la zona sur y en este caso a través del Poder Judicial. Don Nogui Acosta hizo las transferencias del caso y ahora lo que queda es de parte de AIA y ya esta bola se la pasamos enteramente al Poder Judicial, pero como nos habíamos comprometido, nos importa, es indispensable que demos cuentas. Don Nogui y don Juan Manuel, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como una respuesta a una demanda de muchísimos años de los habitantes de la zona sur, pero particularmente de los pueblos autóctonos, que veían una situación bastante complicada cuando fallecía algún miembro de su familia, que se trasladase hasta Heredia y esperaban 2, 3 o más días para darle sepultura. Y no solamente el tema tiene que ver con el tiempo, sino también con las costumbres. Y eso tenía un impacto desde el punto de vista de la calidad de vida de estas personas. Por eso nos sentamos con ellos, conversamos con el Poder Judicial y se integraron en el presupuesto de la República 3.396 millones de colones para dar inicio a esta obra. Y esto tiene varias etapas, particularmente el tema de los planos, que como ya no se va a hacer con un crédito, sino que se va a hacer con recursos del presupuesto de la República, y ahí yo quiero decir que ese es el esfuerzo que venimos haciendo, creando espacio fiscal para acometer obras de infraestructura, para dar más gasto social. Lo haremos con recursos propios, 396 millones para el pago de los planos y 3.000 millones para la primera etapa del proyecto de morgue en la zona sur. Muy bien, don Nogui. Yo me acuerdo cuando usted en una conferencia de prensa empeñó su palabra, lo felicito.
porque este gobierno sí cumple lo que promete. Adelante, don Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de AIA. Muchas gracias, señor presidente. Yo solamente agregar, como parte del contexto, que esto es una situación, don Rodrigo, que el pueblo de Pérez Celedón, de toda la zona Brunca, donde está Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires, Pérez Celedón, vienen demandando desde hace más de 17 años, ¿verdad? Y nosotros en esta administración hemos cumplido, en el caso de la AIA, con los requerimientos técnicos, los análisis de diseño y además de eso el presupuesto que requieren las obras que tiene que llevar a cabo el Poder Judicial para hacer una realidad este proyecto. Eso sería lo único que yo quisiera agregar, señor presidente, y además de eso, que esta es otra muestra más de que, como lo planteamos al inicio de mi administración, el AIA tenía que buscar cómo dejar de ser un obstáculo y convertirse más bien en un impulsor de desarrollo de este país, y eso lo estamos cumpliendo también, señor presidente. Los insumos que nos requirieron, que nos comprometimos a brindarle al Poder Judicial, lo hicimos y lo hicimos antes de tiempo. 3 meses antes de tiempo o más. Los primeros insumos 3 meses antes y los que vencían la próxima semana ya los entregamos el día de hoy. Por eso, entonces, para que la gente lo tenga claro, Juan Manuel, porque a la gente que no tiene buena fe o no está informada le dice que a nosotros nos gusta pelear con todo el mundo. Mentira, nosotros colaboramos cuando hay que hacerlo por el bien del país. Usted lo que hizo fue rectificar la ausencia de la certificación de recurso hídrico por 17 años y se puso a trabajar y consiguió el agua para que el Poder Judicial pueda construir. Fueron, si podemos decirlo, señor presidente, en resumen, 3 grandes cosas. Primero, les dimos la constancia y capacidad hídrica, sí, que es eso que usted menciona, que era lo que pero eso no es un papel, usted tiene que conseguir el agua. Así es. Y lo segundo fueron los diseños del proyecto y el presupuesto que eso implicaba. Y esos son, bueno, y además de estudios de suelo que tuvimos que hacer, que lo hicimos antes de tiempo. Y ahí ya está poniendo el presupuesto para que el Poder Judicial haga el diseño. El Poder Judicial tiene que construir ese ramal y nosotros lo que estamos haciendo es apoyándolos técnicamente. Pero usted les dio el diseño del ramal. Les dimos el diseño con recursos propios. Bueno, a los colegas funcionarios públicos los felicito, ministro y presidente ejecutivo. Como dicen en fútbol, ahí va la asistencia, que Dios los acompañe. Ojalá puedan concluir esta obra ya en la que nosotros no podemos hacer nada. Ya cumplimos con nuestra parte y que Dios bendiga a la zona sur y a la zona sur-sur. Muchas gracias, ministros. Buen anuncio.